¿Comienzo? Bien, buenos días. Hoy día vamos a tocar un tema relacionado a las llamadas ineficaces contractuales. Me refiero al tema del receso, resolución y rescisión contractual. Generalmente, cuando se estudia lo que se llama patologías del negocio jurídico o ineficacia en sentido amplio del negocio jurídico, casi siempre se habla de la invalidez, nulidad, anulabilidad. Y no se estudia a profundidad desde el punto de vista del negocio jurídico a las figuras de la ineficacia estricta. Es decir, sea la resolución, sea la revocabilidad, sea la caducidad, sea el receso, que hay una multiplicidad de figuras. Recordemos, solamente a título enunciativo, que existen, evidentemente, diferencias obvias entre invalidez e ineficacia estricta, ¿no? Y no los voy a repetir porque eso ha sido ya materia de sesiones anteriores en las cuales yo he intervenido. Básicamente se refiere a la estructuralidad, ¿no? La invalidez nace en un vicio, en una afectación estructural del negocio. En cambio, las ineficacias estrictas no afectan la estructura. Pueden ser originarias o sobrevenidas, pero no afectan la estructura, son ajenas a la estructura. La invalidez se somete a una suerte de tipicidad en las causales, es decir, solamente podrá haber causales de nulidad y anulabilidad. Y bueno, y también puede haber, claro está, supuestos de nulidad virtual, ¿no? Pero siempre hay una suerte de encasillamiento de la invalidez, lo cual no sucede en la llamada ineficacia estricta, donde rige un principio totalmente distinto. En la invalidez rige el principio de legalidad. Las causales están establecidas y a ellas nos remitimos. En cambio, en la ineficacia estricta rige el principio opuesto, es decir, rige el principio de la autonomía privada, donde se produce la posibilidad de aperturar una serie de causales de ineficacia estricta que pueden incluso ser creadas por los particulares. Por eso es que se dice por algunos autores que la ineficacia estricta es un número indeterminado, un número siempre abierto de figuras que afectan al negocio sin afectar la estructura, pero que a su vez pueden ser originarias o sobrevenidas. Precisamente, cuando hablamos de receso, resolución y hablamos de rescisión, estamos hablando de ineficacias estrictas. ¿Por qué? Porque no hay afectación de estructura. Y eso lo vamos a ver en la explicación didáctica que vamos a hacer a continuación. Comencemos con la rescisión. ¿Cuándo hay rescisión? La rescisión tiene una particularidad que debe ser, digamos, puesta de manifiesto desde un inicio. La rescisión solamente se va a dar en los supuestos donde la ley así lo establece, donde la ley así lo reconoce. Y en esto se ha abierto una gran discusión desde hace ya varios años, donde varios autores señalan que esta característica de la rescisión precisamente la hace acercarse a la anulabilidad por la llamada taxatividad de las causales. En nuestro ordenamiento tenemos básicamente a la llamada rescisión por lesión, ¿no? Tenemos a la llamada rescisión por compraventa de bien ajeno y tenemos el supuesto de rescisión inserto en la compraventa sobre medida.
Hagamos un breve recuento de estas figuras, sobre todo en vista de la normatividad de la codificación. Veamos. El artículo 1447 del Código Civil es el que disciplina, regula la llamada, entre comillas, acción rescissoria, ¿no? Que en verdad es pretensión rescissoria, ¿no? Pero usemos el término tradicional, el término más utilizado todavía, ¿no? En abstracto, ¿no? Porque la acción se refiere a lo abstracto y la pretensión se refiere a lo concreto. ¿Qué dice el artículo 1447? La acción rescissoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción, miren, estamos hablando de una desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato, miren, una desproporción al momento de celebrarse el contrato, ojo, o sea, es originaria, desproporción al momento de celebrarse el contrato. O sea, un problema de equivalencia en el momento de la celebración. Algunos dicen un problema de onerosidad, ¿no? Pero esa es discusión aparte. La acción rescissoria por lesión, repito, solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que tal aprovechamiento resulte resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad premente del otro. Ya. No solo es la desproporción, que si se quiere es un elemento objetivo, que se da al momento de conclusión del contrato, no solamente es ello, sino también que esta desproporción se ha acentuado sobre el aprovechamiento de una parte de la necesidad premiante del otro. Es decir, todo el mundo sabe que me he quedado sin trabajo. Mis vecinos, mis familiares. Y todo el mundo sabe que mis hijos están en un colegio, digamos, entre comillas, de categoría, ¿no? Una pensión mensual de $1.000, digamos, por cada uno. En los primeros meses se asume porque hay unos ahorros ahí. Pero después de unos meses ya se va viendo una suerte de estado de necesidad. Tengo 2 vehículos de mi propiedad. Uno que lo uso para trabajar y el otro que lo uso para pasear. El que uso para pasear está casi nuevo, ¿no? Y estos vehículos en el mercado están valorizados, digamos, en $15.000, así como está. Casi nuevo, con un uso bien relativo. $15.000. Y le ofrezco a la venta. Y uno de mis vecinos, que conoce perfectamente la situación por la que estoy atravesando, me llama y me ofrece $5.000 por el vehículo. Y él sabe muy bien que no tengo a otro eventual comprador, a otra persona interesada, a los fines de concretar esta operación de compraventa. Yo, viendo que hay requerimientos de colegio para asumir el pago, para afrontar el pago, acepto. Ahí está. Es un aprovechamiento de un estado de necesidad y este aprovechamiento ha generado la desproporción, pues yo he vendido un vehículo que cuesta $15.000 por lo menos a $5.000.
Entonces, evidentemente, ahí hay una desproporción. Claro, la ley ha podido poner 2/5, 3/5, 4/5, mitad. Ese es arbitrario. Ese es un tema ya, como decía Irpi, un tema nomogenético. Un tema de que si la norma es justa o no, es otra cosa, pero está ahí. Y sobre eso nos basamos. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto de rescisión lo tenemos ya en un tipo contractual, que es precisamente la compraventa. Y me refiero específicamente a la compraventa de bien ajeno. ¿Dónde está regulada la compraventa de bien ajeno? Está regulada en el artículo 1539 de la codificación, del Código Civil, entiéndase. ¿Qué dice? La venta de bien ajeno es rescindible. Nuevamente usa la palabra, rescindible. Que me digan, que me fundamenten teóricamente que la legislación del UNIDROIT y que la legislación comparada no trata los supuestos de rescisión en estos casos, eso no importa. Aquí dice rescisión. Así que esos señores que ven un enfoque ultra teórico están descontextualizados. Nosotros aplicamos la norma. No es el momento de ver teorías. La teoría es muy interesante. Yo también sé teoría y yo la aplico. Pero cuando analizamos código, la teoría tiene que adecuarse a la disciplina, no al revés. Yo no puedo criticar normas en base a teoría. Es absurdo. Sigamos. ¿Qué decía el artículo 1539? La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiere el bien antes de la citación con la demanda. Bien, cuando nosotros hablamos de bien ajeno, estamos hablando de un supuesto de ausencia de legitimidad. Es decir, el vendedor no está legitimado para transferir. Lo puede hacer, pero no está legitimado. ¿Por qué? Porque no es propietario. Entonces, no se va a producir la transferencia del derecho. Ojo, en bienes inmuebles. En bienes inmuebles sí. ¿Por qué? Porque la entrega, como ya sabemos, por la regla contenida en el 948, produce la transferencia. Y ahí el problema. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en mi inmueble soy propietario, estoy protegido. En mi inmueble es el problema. Puedo rescindir el contrato si yo llego a comprobar posteriormente que el bien inmueble que se me vendió era ajeno. Y esto se excluye cuando el comprador sabía que era ajeno. Y si sabía que era ajeno, ya no estamos en un supuesto de compraventa de bien ajeno, sino que estamos en un supuesto distinto. Estamos en un supuesto de promesa del hecho o de la obligación de un tercero. Es decir, un supuesto donde yo prometo, yo como vendedor prometo al comprador hacerlo adquirir el bien, hacer que el tercero, prometo hacer que el tercero transfiera. Y ojo, eso no es una obligación tampoco, es una suerte de relación de garantía. Es decir, así yo use la máxima diligencia y no. Tiene que darse el hecho para que yo me libere de responsabilidad. Si no, voy a asumir responsabilidad. Porque es distinto, no estamos en otra relación obligatoria. ¿Por qué? Porque una relación obligatoria no puede estar basada, no puede tener como objeto el consentimiento de un tercero.
porque el tercero es libre. Yo me puedo obligar a lo que es posible, valorando la posibilidad desde el punto de vista de mi esfera de interés, no desde el punto de vista de la esfera de un tercero. Ojo, muy importante. El tercer supuesto es el supuesto de compraventa a la medida, ¿no? Que está regulado en el artículo 1575, que es, bueno, que se lee en forma sistemática, que debe ser leído en forma sistemática, en correlación con el artículo 1574. Leamos ambos, ¿no? En la compraventa de un bien con la indicación de su extensión o cabida, o sea, un terreno de 50 hectáreas, digamos, y por un precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, o sea, compro un terreno de 50 hectáreas, pero he valorizado el terreno en relación al precio de cada hectárea, en una determinada zona rural, por ejemplo, el vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato. O sea, tiene que darme las 50 hectáreas. Si no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se haya de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se haya de menos. Si hay algo más, ya no hay 50 hectáreas, sino hay 52, pago las 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque el bien está valorizado con relación al número de hectáreas, o sea, está valorizado con relación al precio de cada hectárea. Y su precio total se multiplica por el número de hectáreas que constituye su extensión o cabida. Y si es menos, me devuelve, ¿no? Simple. Hasta ahí está claro. Pero ¿qué dice el artículo 1575? Si el exceso o falta en la extensión, allá, en los supuestos donde no es exacto, básicamente, en los supuestos donde no hay exactitud, si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido, o sea, cuando hay inexactitud, si el exceso o si la inexactitud es mayor, la inexactitud es mayor que un décimo que le indica en el contrato, el comprador puede optar por su rescisión. O sea, yo compro un terreno de 50 hectáreas, ¿no? La décima parte, evidentemente, son 5 hectáreas, ¿no? 5 hectáreas es la décima parte. Si el terreno que me dan no es de 50, sino de 40, ya pasó el índice de tolerancia, ya pasó el límite de tolerabilidad que la ley da. Entonces, ahí se faculta a que el comprador, solamente el comprador, puede optar por su rescisión. Y también eso ocurre en los supuestos de que, por ejemplo, el bien ya no tiene 50 hectáreas, sino tiene 80 o 70. Entonces el vendedor me dice a mí, paga el resto. Ya dependerá de mí, si acepto o no. Porque no está en mis planes comprar un bien de 70 hectáreas, sino de 50. ¿No? No está dentro de mi presupuesto. Claro, si yo quiero, lo hago. Tampoco no estoy constreñido a rescindir, pero lo puedo hacer. Es una herramienta para tutelar mi interés. Es una situación jurídica subjetiva que se da para tutelar mi interés. Entonces, ahí se ve la utilidad de rescisión como tutela el interés, pero en ciertos supuestos que la ley ha predeterminado y que en el Código Civil solamente se reducen a 3. Esa es la rescisión. En el fondo, la rescisión en los 3 supuestos, y esto sí es bueno hacerlo, se puede plantear en términos generales, analizando los 3 supuestos y no yéndome a casos meramente teóricos, ni a legislación comparada, y menos a doctrina comparada, que no analiza mi código, sino analiza códigos ajenos, códigos extranjeros, no analiza nuestro Código Civil.
podemos decir de que la rescisión es implica un remedio contra una afectación subjetiva. Claro, porque en la lesión hay una afectación subjetiva, hay un aprovechamiento, ¿no? Obviamente. En la compraventa de bien ajeno también, porque hay un vicio en la legitimidad, también es subjetivo. Hay una afectación subjetiva. Sea de una parte o sea de la otra, pero siempre hay una afectación subjetiva. Y también en la compraventa sobre medida hay una afectación subjetiva. ¿Por qué? Porque se me está dando un bien cuya extensión o cabida excede el marco de mi interés. Entonces, esto es importante para darse cuenta cómo los supuestos de rescisión pueden ser reconducidos sistemáticamente a una suerte de unitariedad, ¿no? Bien, pasemos ahora al segundo supuesto, es decir, a la resolución contractual. ¿Cuándo hablamos de resolución? Bueno, la resolución es el típico caso de ineficacia estricta sobrevenida. Ya no es originaria como en la rescisión, ¿eh? En la rescisión sí es originaria, porque generalmente es al momento de celebrarse el contrato, como dice el artículo que regula la rescisión por lesión, o en la compraventa de bien ajeno, o en la compraventa sobre medida. Ahí se ve cómo la afectación subjetiva es originaria. Se produce en el momento en que se celebra, en que se concluye el contrato. Aquí no. En la resolución siempre va a ser un vicio sobrevenido. Siempre. Por eso se dice que mientras la rescisión es un supuesto de ineficacia estricta, originaria, en cambio, en la resolución es un supuesto de ineficacia estricta sobrevenida, ¿no? Pero ambas figuras, como no, son supuestos de ineficacia estricta. Y eso no cabe ninguna duda. Pues bien, en la resolución se tiende a la tutela del contratante, porque todos estos contratos, ojo, estamos hablando dentro de contratos, rescisión, resolución y receso son figuras que se aplican estrictamente dentro de contratos, no dentro de otro negocio jurídico, lo que, repito, no excluye la posibilidad de analizarlo desde el punto de vista negocial, como lo estoy haciendo. En la resolución, decía, se protege el interés de la parte contratante cumplidora o no incumpliente, que ha visto afectado, valga la redundancia, su interés por el incumplimiento o por el cumplimiento tardío, defectuoso de la otra parte. Esto se da básicamente en la llamada resolución por incumplimiento, que abarca una suerte de categorías. Ese es lo más conocido, donde se afianca generalmente los estudios de la doctrina, pero que también puede extenderse, y aquí sí se puede usar doctrina extranjera, porque en el código lo permite, cuando hablamos de otros tipos de resolución que no están configurados dentro del supuesto de resolución por incumplimiento. Por ejemplo, la resolución por imposibilidad sobrevenida, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. La resolución por excesiva onerosidad también. Pero miren, la imposibilidad también es sobreviniente. Y el excesivo onerosidad, tal cual tenga el código, y lo pueden revisar si quieren, también es sobreviniente. Es decir, la resolución en los principales tres supuestos que el Código Civil disciplina, es decir, imposibilidad sobrevenida, es decir,
excesiva onerosidad, es decir, resolución por incumplimiento, son supuestos de una ineficacia sobreviniente, de una eficacia estricta de carácter sobreviniente. No voy a detenerme en la imposibilidad sobrevenida, porque eso básicamente es una clase. Solamente podré decir que la imposibilidad sobrevenida obedece a un evento, a una causa no imputable a las partes, que genera la extinción de la relación contractual, porque hace que su objeto o su función se torne imposible. Por algo se llama imposibilidad. Claro, puede haber una imposibilidad liberatoria o no liberatoria, dependiendo si es que esta causa que afecta va a ser imputable o no. Ahí viene la distinción operada por la doctrina alemana hace ya muchísimos años entre imposibilidad sobrevenida subjetiva y imposibilidad sobrevenida objetiva, ¿no? Que evidentemente son cuestiones que en este momento no se pueden analizar porque tienen un grado de complejidad muy fuerte y que ameritan una explicación total y absoluta que de repente se puede dar en otra sesión. También exhibo onerosidad. La exhibo onerosidad es cuando, digamos, se pacte un contrato de suministro, ¿no? Digamos, vendo, pues, yo soy un importador de arroz, ¿no? Y tengo, pues, mi cartera de clientes a 300 chifas, ¿no? De Lima, ¿no? Que me compran 1 o 2 sacos de arroz diario, ¿no? O más a veces. Entonces, se les va entregando, ¿no? Y bueno, el negocio es rentable. Sin embargo, acaece, sucede, ¿qué nace? Hay una sequía. Y esta sequía genera que el precio de arroz crezca, se incremente, y yo tenga, evidentemente, que subir los precios. Ahora, evidentemente, mis clientes, ¿no? No van a poder asumir o no van a querer asumir ese costo. Eso se llama excesiva onerosidad de la prestación. Claro, que no va a ser imputable ni a mí ni a ellos, pero que permite que ellos se liberen. Permite que ellos se liberen mediante la utilización de la resolución contractual. Claro, primero se negocia, si no se puede ya liberan. Me ofrecen que yo reduzca la contraprestación o ellos pueden subirla un poco, pero no llega al tope que yo deseo para no perder por lo menos, y no se llevan de acuerdo y resuelven, ¿no? Esa es la excesiva onerosidad en términos muy básicos, muy didácticos. Es mi interés en esta sesión referirme más bien a la llamada a la llamada resolución por incumplimiento. Como ya lo dije, la resolución por incumplimiento tiene un presupuesto básico, como su nombre lo dice, el incumplimiento. Pero ojo, no solamente al incumplimiento to core, o sea, a la falta o ausencia absoluta de prestación, no solamente a ello. También se refiere a los supuestos de cumplimiento parcial, cumplimiento tardío o cumplimiento efectuoso. Es decir, a los supuestos donde se habla de una suerte de cumplimiento inexacto. Porque una cosa es el incumplimiento total y absoluto y otra cosa es el cumplimiento inexacto, que abarca estas tres figuras. Que, ojo, no son meramente teóricas, sino que están en el Código Civil. Y esto es lo importante. Toda la teoría que yo les puedo transmitir a ustedes es aplicable perfectamente al Código Civil y está reconocida expresamente en el Código Civil. Por ello es importante. Ahora, decía, el incumplimiento
y los cumplimientos inexactos. Ya. Frente a estas patologías en la relación contractual, yo como parte afectada, como parte cumplidora, puedo resolver el contrato. Y tengo varias maneras de resolver el contrato. Básicamente tengo 3 mecanismos para resolver el contrato. El primer mecanismo es el llamado resolución judicial. Es decir, voy al juez y digo, mi contraparte en este contrato ha incumplido. Ahí está el contrato, ahí está la constatación que no me entregó la mercadería, ahí hay cartas notariales de requerimiento y no lo he hecho. Demando. Ahora, ¿qué dice la normativa? El artículo 1428 del Código Civil. ¿Qué es lo que señala? Lo leo. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, se entiende también los cumplimientos inexactos, la otra puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y en uno u otro caso la indemnización por daños y perjuicios. Hasta ahí. Ah, tengo 2 alternativas. No solamente la resolución, sino también puedo solicitar al juez el cumplimiento forzado. ¿Cómo es esto? Contrato un pintor especializado en retratos. Y el pintor conoció bien a mi padre, que falleció el año pasado, porque es un pintor ya con ciertos años. El pintor lo conocía muy bien, sabe sus facciones físicas, lo ha tratado, ¿no? Es más, creo que hasta amigo suyo ha sido. Y lo contrato para que haga un retrato de mi padre. Una prestación personalísima. Porque él y solo él, en mi opinión, en mi valoración de interés, puede hacer ese retrato de una manera casi exacta. Porque no hay nada exacto en esta vida. No me cumple, tiene otras cosas que hacer, aduce enfermedad, primero, aduce falta de tiempo, aduce viaje, aduce depresión. Entonces yo lo demando, no me queda otra, porque ya le pagué por adelantado, digamos $20.000. Lo demando para que él cumpla. Yo no quiero que me vuelva mi dinero. Yo no quiero resolver el contrato, yo quiero que se cumpla el contrato. Eso se llama cumplimiento forzado. Y generalmente se da en las prestaciones donde hay una suerte de interés personal. Se llama prestaciones personalísimas, prestaciones, digamos, donde el deudor es elegido por sus cualidades personales. No es lo mismo que me traiga una gaseosa o que me den un carro, que hay muchas empresas que me pueden traer un Peugeot del 2024, varias hay que me lo pueden traer, el modelo que yo quiera, porque es un bien fungible, pero acá no, acá hay una suerte de infungibilidad, ¿no? Ese pintor tiene que hacerlo, porque fue el único pintor que conoció a mi padre y el único pintor que tiene la técnica para poder hacer un retrato casi fidedigno de él. Yo quiero que cumpla. Claro, la libertad personal prima, ¿no? Y si no quiere no lo va a hacer, pero me indemnizará. Pero al principio yo demando el cumplimiento forzado. Después puedo variar procesalmente mi demanda. La puedo convertir en una resolución, ¿no? Eso está claro. Pero también puedo demandar directamente la resolución del contrato. Es decir, no quiero ya. Ok. Pero hay una regla, una limitación aquí.
Cuando yo demando incumplimiento forzado, sí puedo mutar, con el jus variandi, sí puedo mutar la pretensión a una pretensión de resolución. Pero al revés no. Porque evidentemente, cumplimiento forzado no quiere, ya tengo que resolver. Es viable. Está dentro de la lógica de manejo del interés contractual. Pero si yo, de frente, demando la resolución, ya no voy a poder demandar el cumplimiento forzado después. ¿Por qué? Porque sería una contradicción. Primero, no quiero. Y después quiero. Primero, no quiero la prestación, quiero resolver. Y después ya quiero la prestación. No. Sería una suerte de abuso de posición contractual con respecto al contratante incumplidor. Que incumplidor y todo sigue teniendo derechos, ¿no? Porque él dirá, bueno, ya resolución, me defenderé, ¿no? Pero ya la prestación ya no la quiere, entonces podré disponer de ella y de repente con eso le pago la indemnización, no sé. Ya dejo de lado los eventuales medios para cumplir. Porque él no va a estar preparado para cumplir si es que yo ya demandé la resolución. En cambio, al revés sí. Yo demando el cumplimiento, no quiere y ya pues responde. Son supuestos diferentes, ¿eh? Mucho ojo con eso. Después, ¿qué dice el mismo artículo? El artículo 1428, segundo párrafo. Y es interesante, porque esto lo leí en el libro de un gran amigo mío, Mauro Palladini, profesor en Milano, quien prologó mi libro, ¿no?, de receso, justamente, Mauro Palladini. ¿Qué dice él? Dice que el artículo 1428, segundo párrafo, que es muy similar, por no decir idéntico, a lo normado del Código Italiano, señala que a partir de la fecha de la citación con la demanda, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. ¿Qué es lo interesante aquí? La gran mayoría, por no decir todos, los grandes contractualistas, los que creen que han estudiado el negocio jurídico a fondo y contratos, ¿no? Y no voy a decir nombres, ¿no? Aunque lo podría decir, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Ex amigos míos, ¿no?, Morales, por ejemplo, creen de que este es un supuesto de resolución judicial y que la sentencia sería constitutiva. O sea, los jueces resuelven. No es así. Ya el contrato está resuelto porque ya no puedo cumplir. Repito el artículo 1428, segundo párrafo, a partir de la fecha de la decisión con la demanda de resolución, no la otra, no la demanda de cumplimiento forzado, no, la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir la prestación. Ya está resuelto el contrato. A partir de esa fecha ya está resuelto. Entonces es un supuesto de resolución extrajudicial, porque antes incluso de que el juez realice los actos cognoscitivos, empiece el proceso cognoscitivo, en un proceso de conocimiento, como es el caso, casi siempre, a partir del momento de la citación de demanda ya está resuelto el contrato. O sea, la sentencia que va a dar el juez no va a ser una sentencia constitutiva, como dice la gran mayoría de autores, grandes contractualistas, repito, que son superficiales. Simplemente no analizan la norma ni las consecuencias de ella, la leen simplemente. Es un supuesto de resolución extrajudicial, porque del momento en que citan con la demanda ya está resuelto el contrato. La prueba de ello es que ya no puedo cumplir. Siguiente supuesto, el artículo 1429, que ya lanza el segundo mecanismo de resolución por incumplimiento, es decir, la llamada resolución por autoridad del acreedor. ¿A qué se refiere? Lo leo. En el caso del artículo 1428, o sea, cuando hay incumplimiento, la parte que se perjudica
puede requerir a la otra mediante carta por vía notarial. Ojo, el paréntesis, el procedimiento que establece el artículo 1429 es un procedimiento imperativo. Es decir, tiene que ser completamente observado, detalladamente observado por la parte que resuelve. No es que la buena fe, que recibió la carta notarial es para constatar que recibió, pero yo tengo una filmación donde él recibe la carta y la firmó y puso huella digital. No, señor. Aquí dice carta notarial y punto. No vale no tiene operatividad el procedimiento resolutorio que usted ha iniciado. Entonces, leo de nuevo. Puede requerirle mediante carta por vía notarial, ¿ya? Para que se satisfaga su prestación, para que cumpla todavía. Ahí viene una contradicción. Porque si yo ya quiero resolver, ¿por qué le voy a dar oportunidad para que cumpla? Bueno, la ley lo dice. Es una suerte de marco de tolerancia que se le da, ¿no? Como decir, un último requerimiento para que cumpla. Por eso es que este tipo de resolución no requiere que haya carta notarial previa. Solamente esta carta basta y sobra. Para que dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo percibimiento de que en caso contrario el contrato quede resuelto. Claro, no menor de 15 días puede ser más, ¿no? Y el plazo, eso sí, tiene que haber un plazo. Pero el plazo tiene que adecuarse a la prestación. Es decir, si es una construcción de un puente o una obra de magnitud, no le voy a dar 15 días, pues, ¿no? Le tengo que dar 2 o 3 meses, digamos, ¿no? Según los usos de la técnica aplicable a ese tipo de prestación, ¿no? Eso sí es regulable, ¿no? Ahí sí entra buena fe. Y ojo, cuando se cumple el plazo, cuando se verifique, mejor dicho, el plazo, y se observe que no ha cumplido, entonces ya no tengo que mandar ninguna otra carta. El contrato ya queda resuelto en forma automática. Claro, yo por seguridad siempre envío otra carta. Al no haber cumplido en plazo, se entiende que el contrato ya fue resuelto a partir de tal fecha. Lo hago por si acaso, para evitar dudas. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, a veces con sus cositas, entre comillas, ¿no?, puede interpretar de que yo tengo que avisarle que ya está resuelto el contrato, a pesar que la ley no lo establece. Sin embargo, tendría que avisarle para evitar una mayor controversia, una posible contingencia en la demanda que yo lance. Porque de todas maneras tengo que lanzar una demanda, a pesar de que este procedimiento sea netamente extrajudicial. Tengo que ir al Poder Judicial, ¿para qué? Para que el juez verifique. Y nuevamente, así como en el anterior, se trata de una sentencia declarativa, nada más. Tercer supuesto, la resolución extrajudicial, o la resolución llamada condición o resolución por cláusula resolutoria expresa, ¿no? Algunos hablan de condición resolutoria, eso es absurdo. Esto no es una condición resolutoria, es totalmente absurdo, fuera del lugar. Gente que no, personas, profesores que no sé cómo enseñan contratos, que dictan el curso sin saber el lineamiento general de la teoría de negocio jurídico. Esto no puede ser una condición. ¿Por qué? Porque la condición siempre es externa. Y no me digan que está en los libros viejos, como por ahí dice algún sujeto desorientado, ¿no? No es libro viejo. El libro viejo puede tener más contenido que un libro nuevo. Así como lo moderno. Y no me digan que lo moderno es mejor que lo antiguo. No es así. También aquí hay un problema de mal enfoque. ¿Por qué? Porque una condición se ciñe sobre un hecho externo, un hecho, como decía Angelo Falsea, un hecho extrínseco. El incumplimiento no es extrínseco, al contrario, está inserto dentro de la dinámica contractual. No puede ser extrínseco, por ende no puede ser una condición. Es una cláusula resolutoria expresa que establece lo siguiente, y leo el artículo 1430, que es el que disciplina la figura. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes
no cumple determinada prestación a su cargo establecida con toda precisión. Ojo, yo en un contrato puedo decir, la casa la quiero pintada de azul. Si no la pintan de azul, tengo derecho a resolver el contrato y lo pongo expresamente en una cláusula, con todo detalle. No es que yo supongo, que es probable, que como antes hacían, ahora ya por suerte esa mala costumbre ha decaído un poco. Cualquier incumplimiento puede generar la resolución inmediata del contrato. Eso es ilegal. Eso que decía un profesor, ya venido a menos por suerte, Soto Coahuila, decía que cualquier tipo de incumplimiento pactado podría dar, y así termina en términos genéricos. Por favor, por favor. Aquí tiene que haber, el código lo dice, no es que lo diga Eric Palacios, no, el código lo dice, eso es lo que más me indigna. No leen el código y quieren imponer razonamientos, primero superficiales y segundo contradictorios. El código dice bien claro, no cumple determinada apreciación a su cargo establecida con toda precisión. ¿Qué más quieres que le diga el código? ¿Qué más quieren que les diga? ¿No? Claro, otra cosa es que esto tenga un límite. ¿Por qué? Porque para todo supuesta resolución, y este es un tema que la doctrina italiana, sobre todo, que es la mejor doctrina del mundo, y eso, sobre eso no cabe duda, porque combina lo que es arte y ciencia jurídica a la vez, no como la alemana, que es áspera, muy buena, pues, áspera, dura. La italiana no. La italiana es fluida. Es arte hecho de derecho. Es arte y ciencia jurídica. La doctrina italiana señalaba de que hay un requisito implícito aquí. Y nosotros tenemos el artículo 1362 que establece que los contratos deben pactarse, interpretarse, regularse y lo que quieran, y cumplirse de buena fe. Todo lo que quieran, de buena fe. La buena fe es un principio general y también es una cláusula normativa general. No es que es uno u otro. Como decía cierto profesor León, que yo no sé qué está pensando, porque una cosa no excluye la otra. Un principio general puede estar contenido en una cláusula normativa general. Yo no veo la contradicción. Sin embargo, él hacía gran escándalo sobre eso, ¿no? Basado en los ingleses, basado en... El derecho inglés no se aplica acá. Estamos en la familia romano-germánica, que es totalmente distinta de la familia anglosajona. Pues bien, basta de renegar. Entonces, hay un requisito implícito. ¿Cuál es? Que el incumplimiento no sea de escasa importancia. Si el cumplimiento llega a ser de escasa importancia, evidentemente produce inmediatamente la pérdida de legitimidad sustancial para poder demandar la resolución, obviamente. Y entonces, claro, entonces, ante un incumplimiento mínimo, así lo pacte, tampoco va a proceder. Que yo diga, por ejemplo, quiero que en la luna del segundo piso de la casa esté pegadita la gatita Hello Kitty. O quiero que en la azotea esté una bandera multicolor. Y el contratista no lo hace. Ah, no, resuelvo. No está la banderita, no está la gatita. ¿Qué importancia tiene? La gatita es un parche. Y la banderita la compras. Te vas a tu marcha, ahí la consigues. 10 soles. No es digno de tutela generar ese tipo de incumplimientos como causales para resolver el contrato. Evidentemente, va contra la buena fe. Segundo párrafo del artículo 1430.
la resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Allá, aquí sí. Aquí sí es necesaria una segunda carta. O, perdón, una carta que haga valer el pacto contenido en el contrato. Sí, aquí sí. Claro, porque, ojo, en general, la resolución y la rescisión y la resolución, perdón, como hemos estado explicando, es potestativa. Es potestativa. Si quiero la aplico, si quiero no. Yo no estoy constreñido a resolver. Oye, te he incumplido. Oye, que estamos fuera de fecha. Que le has pagado. Nada. Mi esposa todos los días molestando. ¿Me resuelve el contrato? No quiero, pues. No quiero porque yo sé de que ha habido circunstancias que han impedido cumplir, pero yo sé que va a cumplir. No, que a mí nadie me va a constreñir a resolver un contrato. Lo hago si es que yo quiero. Por eso es que rige autonomía privada en estos supuestos. ¿Ok? Pasemos ahora a la tercera figura, que es la que ha concitado mi interés en estos últimos 2 o 3 años, digamos, ¿no? La figura del receso. Y justamente mi libro, Receso, Resolución e Ineficacia Contractual, da cuenta de ello, ¿no? Como dije al comienzo de la sesión, la ineficacia estricta basada en el principio de autonomía privada abarca un numerus apertus de figuras. No está limitado a lo que el código me diga ni nada. Yo puedo pactar, yo puedo crear causales de ineficacia estricta sin contravenir en lo absoluto el ordenamiento jurídico, porque así me lo permite el principio de autonomía privada, que es el que rige, lo repito, valga la redundancia, el principio de autonomía privada rige a la ineficacia estricta. Y hay una figura que está en el código, pero está con diferentes nombres. Pero está ahí. Y es más, se pacta en la práctica de hace varios años, pero con otros nombres también. Yo me acuerdo mucho, y comparto la experiencia, que cuando recién asumía yo la colegiatura del CAL 22982, un CAL antiguo, a pesar que no soy tan viejo. Uno de mis primeros trabajos, si no el primer trabajo estrictamente formal que tuve, fue en el Ministerio de Salud, en el MINSA, precisamente para la Dirección General de Seguridad Jurídica, ¿no? Después tuve una procuraduría también, posteriormente. Pero firmé mi contrato. Me acerco a Recursos Humanos, y ahora se llama gestión del talento, yo no sé, pues esa terminología progre que están usando últimamente, ¿no? Gestión del talento. Se supone que Suman tiene talento, pues, ¿no? ¿Por qué pongo talento ahí? Sí, ya lo sé. Es recursos humanos, o como quieran llamarle. No hay señal. Sí. Entonces, ya. Llego a esa oficina y me dan el contrato, y evidentemente yo lo leo, pues, ¿no? Porque yo siempre leo lo que firmo. Y hay una cláusula que me llamó la atención. Decía, el ministerio se reserva el derecho de resolver el contrato en cualquier momento sin expresión de causa. Nada más. 3 líneas. El ministerio se reserva el derecho de resolver el contrato en cualquier momento sin expresión de causa. Decía, bueno, ya pues, yo pensé que era una cuestión política, porque estamos en un ministerio, digamos, que es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, firme, ¿no?
Total, mi trabajo habla por mí y siempre habló por mí. Porque yo he sido abogado litigante, he sido asesor, soy árbitro y sigo litigando. No solamente soy un profesorcito que vivo de la docencia, no. Yo litigo, yo también tengo un manejo de operatividad de estrategia procesal muy amplio. Y eso lo tienen que tener bien claro las personas o profesores, entre comillas, que injustamente me han atacado. Bien. Entonces me quedé con esa idea. Y concurría a la Universidad Católica también, y también a la Cámara de la Magistratura en esa época, ayudando a mi maestro, que en paz descanse, Lizardo Taboada Córdoba. Y yo le pregunto, profesor, ¿esta cláusula qué es? ¿Resolución? Así inmotivada, porque yo entendía que la resolución siempre contenía dentro de sí una suerte de justificación sustancial, ¿no? La imposibilidad sobrevenida, el exceso de onerosidad, la resolución por incumplimiento. Esta es una resolución que no... Además, yo entiendo de que una parte, por acto unilateral, no puede, o por decisión unilateral, no puede privar de efectos un contrato que es un negocio bilateral, como usted bien sabe, profesor. Así como él me recomendó hacer mi tesis sobre conversión del negocio, que salió sobresaliente, ahora me dijo, esta figura es una figura de ineficacia, que en Italia se llama rechezo. Los españoles, no sé por qué, le llaman desistimiento, pero a mí no me gusta ese término. Investiga y vamos conversando. Así era él. Así era él. Ponía el punto, investigando. Con los años terminé mi maestría en la misma Universidad Católica, que antes era otra cosa, no es lo que es ahora, ya me entienden. Hice mi tesis de receso, investigando profundamente, y me di cuenta que en el código hay varias hipótesis de receso. Y hay una muy conocida. Miren, el artículo 1365 del Código Civil. Artículo 1365 del Código Civil. Miren, todos los abogados lo usan, pero poquísimos, y diría casi ninguno se da cuenta que ese es un receso, hasta ahorita. Y no lo quieren aceptar por un cierto orgullo, porque no se han dado cuenta. Artículo 1365. En los contratos de ejecución continuada, pensemos en un arrendamiento, que no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo. Cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo, remitido por vía notarial, con una anticipación no menor de 30 días. Transcurrido el plazo, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Miren, habla de resolución. Dice ponerle fin mediante aviso previo. ¿Cuál es el caso práctico que se da que se da para aplicar esto? Los arrendamientos con el llamado plazo indeterminado, que se dan en la práctica a más no poder. Una persona arrienda un bien un año, pasa el año y se queda y sigue pagando, y el arrendador recibe, pasan 5, 6, 8, 10 años y sigue. Y su contrato ya venció porque era de un año simplemente. Ese es un supuesto. Cualquiera de las dos partes puede ponerle fin a ese contrato en cualquier momento. Claro, avisando con 30 días de anticipación. Y eso no es resolución, amigos míos. Eso es receso. Eso se llama receso de liberación, que es un supuesto receso muy, muy conocido en la doctrina. Receso de liberación. Y pueden ir al libro de ropo y el contrato. Ahí está. Traducido por Gaceta Jurídica ya hace varios años, el contrato. ¿No? Entonces, eso está claro. Otro supuesto que he encontrado, que son varios, pero los principales, básicamente,
el artículo 1786 del Código Civil. ¿Qué dice? Atención, ¿ah? Dentro de lo que es el contrato de obra, ¿no? Contrato de obra. Dice, el comitente puede separarse del contrato, separarse. Por eso es que un profesor, cuyo nombre ya mencioné y que no quiero volver a mencionar porque es darle demasiada importancia, el comitente puede separarse. El término para mí es, puede cortar el contrato. Puede separarse el contrato aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra, indemnizando al contratista. Es decir, ¿el comitente quién es? El contratante, pues el que contrata la obra, el que quiere la obra, el dueño de la casa que quiere que la construya, el dueño del terreno que quiere construir la casa, ese es el comitente, ¿no? El comitente puede separarse del contrato aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, solamente por trabajo realizado. Y dice indemnizando, no dice resarciendo. Es una suerte de indemnización tasada, ¿no? O resarcimiento tasado, ¿no? Los gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiera podido ganar si la obra hubiese sido concluida. Hasta ahí. Este es un receso ad nutum. También sin expresión de causa. Miren, ¿ah? Sin expresión de causa. Y son recesos legales. Son recesos legales que están ahí. Otro supuesto. El artículo 1786, que ya lo vimos, perdón. El artículo 1769, entonces. 1769. ¿Qué dice? Conclusión, ya esto estamos en otro tipo contractual, que es la prestación de servicios, básicamente locación de servicios, ¿no? Locación de servicios. 1769. El locador, o sea, el que contrata el servicio, puede poner fin a la prestación de servicios por justo motivo. Ya no es cuando se la gana, ahora es por justo motivo. Antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause perjuicio comitente. Ya. Ahí ya viene otra discusión. Que no cause perjuicio, dice, ¿no? Pero no causar perjuicio puede ser indemnizarlo también, ¿no? Entonces, pero por justo motivo, dice. Repito, el locador puede poner fin a la prestación de servicios por justo motivo antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause perjuicio al comitente. Tiene derecho a reembolso de los gastos efectuados de la retribución de los servicios prestados. ¿Ok? El locador es el que está haciendo, o sea, yo, mi libertad, ¿no? Yo. Ese es un derecho, un receso de autotutela. Justo motivo. Estoy brindando un servicio de seguridad legal, no en planillas, y simplemente no me gusta el ambiente de trabajo, han contratado un personal que no me gusta, ¿no? Que es vulgar, que me molesta, que grita y no me deja trabajar. Entonces tengo motivos, eso se llama receso de autotutela. Miren, y aquí viene también otra figura que es aún más relevante en la práctica que esta, en el derecho laboral. Yo tengo una relación laboral, estoy en planilla, me pagan beneficios, me pagan gratificación, me pagan vacaciones, me dan bonos, todo, buen ambiente de trabajo, me dan cada mes me dan una bolsa, una canasta, en Navidad regalo y toda la cosa. Todo bien. Sin embargo, un día se me da la gana y me voy. Y no me voy por otro trabajo, me voy porque quiero descansar. Mi año sabático. Tengo dinero junto, me voy. Y renuncio. No, que ¿por qué te vas? Estamos cumpliendo. No, me voy. La renuncia es también un receso en el derecho laboral. Para que vean que el receso no solamente está en el derecho civil, está en general en el derecho privado.
está en derecho consumidor también, incluso en la ley de contratación del Estado. Tarea para la casa. Hay un artículo en la ley de contratación del Estado que en el arrendamiento de los bienes del Estado que permite receso a favor del Estado, que es una suerte de exteriorización del ius imperium. Bueno, el ius imperium se puede decir un montón de cosas, ¿no? Que hay muchos, entre comillas, grandes árbitros que creen que el ius imperium abarca cualquier situación a favor del Estado. Eso es mentira. El ius imperium solamente abarca en los supuestos específicamente establecidos, nada más. No es como me dijo un árbitro por ahí, cuyo nombre no quiero mencionar porque es una gran estrella de arbitraje, que me dijo, no, Eric, aquí el ius imperium impone de que hay que interpretar a favor de la entidad. ¿Qué cosa? Y me quedé frío. No, el ius imperium solamente se aplica para los casos de, por ejemplo, adicionales, ¿no? Donde sí hay un adicional que la entidad pide y el contratista está obligado a hacerlo y lo tiene que hacer por ius imperium porque la ley lo establece, para esos supuestos y otros más, pero no en todos los supuestos, no de forma general. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces, volviendo al tema laboral, la renuncia es un receso. Se tutela la libertad. Se tutela la libertad. Es una suerte también de receso ad nutum. Claro, porque hay varias clasificaciones de receso. Hay receso de liberación, receso de autotutela, recesos de arrepentimiento, receso ad nutum, receso receso con expresión de causa. Hay variedad de clasificaciones, ¿no? Que no viene al caso establecer. A lo que voy yo, doctores, es a que el receso está en el Código Civil. También en la ley de modalidades laborales, ¿no? En el 728, ¿no? La renuncia, pero también el despido. Yo despido por causa justificada, allá. Ahí estoy despido. Entonces es un receso de autotutela, porque tengo una motivación, que es una causa. No es resolución, es receso. Claro, hay una discusión ahí porque es el claro oscuro, ¿no? Pero hay supuestos que no son incumplimientos, pero que quiebran, digamos, la buena fe laboral, ¿no? Es un tema muy largo para continuar, pero evidentemente ahí también podría darse receso, pero en la renuncia sí no me digan nada. La renuncia sí es totalmente inmotivada. Ahora, volviendo al comienzo, esa cláusula que yo firmé en mi primer contrato con el MINSA, claro, nunca la ejecutaron, al contrario, yo me fui. Yo me retiré del MINSA habiendo pasado prácticamente 8 o más años, ¿no? Tanto en Dirección General de Seguridad Jurídica como en Procuraduría Pública. Por eso sé litigar. Ahí aprendí a litigar. Y aparte mi padre me enseñó a litigar. Porque mi papá decía, hay que estar bien en el cielo, los conceptos, y hay que estar también bien en el infierno. Y ustedes que son litigantes saben que el infierno es la práctica, ¿no? Claro, no estoy diciendo que los jueces son los demonios, pero el infierno es la práctica, porque ahí te encuentras con unas... No voy a usar palabras porque sé que hay damas que me están escuchando, pero con una gente, pues, hay que tenerla de lejos realmente. Entonces, yo me fui del ministerio contento, me agradecieron por los servicios prestados y nunca usaron la cláusula. Y me fui a la jefatura legal de la Universidad Católica. Fui jefe de la Universidad Legal de Católica durante varios años también. Bueno, cuando Católica era otra cosa también, ¿no? No era lo que es ahora, ¿no? No había politización, no había adoctrinamiento, no había eso. Había libertad de pensamiento, había pues una apertura. Y es bien gracioso, ¿no? Porque ahora hablan de derechos humanos, hablan de la diversidad, ¿no? Pero sin embargo, el que piensa distinto, bueno, lo vetan. Bueno, entonces,
Nunca el ministerio aplicó esa cláusula contra mí. ¿Por qué? Y a pesar que yo en algunas ocasiones, lo admito, por enfermedad no iba, porque yo sufro la presión ya un buen tiempo, ¿no? Y me cuido mucho. Cuando tengo la presión yo me acuesto y nadie me levanta hasta que se estabiliza. Entonces, ahí nos damos cuenta también nuevamente cómo en el receso, así como en la resolución y todas las figuras de ineficacia, la aplicación es siempre optativa, siempre vamos a la autonomía privada, siempre vamos hacia la tutela del interés, siempre vamos hacia una decisión de carácter discrecional que yo asumo para quebrar, porque en los 3 casos se quiebra, rescisión, resolución y receso, una relación contractual. Y no es contradictorio, y con esto termino, y no es contradictorio que alguno me diga, como yo pensaba antes, que no puedo quebrar una relación contractual por decisión unilateral. Sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer frente a 2 supuestos principalmente, genéricos, cuando hay pacto. Yo puedo pactar así como pacté con el ministerio. Y lo puedo usar o no, pero está pactado y lo puede hacer. Se llama receso convencional. En ese caso mío fue receso convencional ad nutum, porque es sin expresión de causa. Pero también, como ya lo he demostrado, y hay otros supuestos más, los invito a buscar en el código, hay recesos de orden legal, que también pueden ser ad nutum, pueden ser autotutela, deliberación, con justa causa, en fin, pero está ahí la figura. Así que vemos cómo el sistema de ineficacias estrictas se va ampliando. Ahora, una futura reforma evidentemente tiene que plantear esto. ¿Por qué? Porque el código está para sistematizar, no para disciplinar conceptos en forma diversa, sino al contrario, unirlos para que encuentren lógica, para que no vengan los operadores jurídicos y digan, no, esto se aplica acá, acá no. Hay que encontrar siempre principios generales, y eso no es teorizar, esa es práctica, es sumir la práctica y abstraerla y volver a la teoría, porque repito, y siempre lo voy a repetir, una teoría que no se aplica no es teoría, una teoría tiene que aplicarse, si no, deja de ser teoría. Muchas gracias. Ya, queda. No, el manejo teórico.